Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Un gusto que estemos aquí juntos y juntas. Mi nombre es Karina Nabone, soy mamá, trabajadora, abogada, ambientalista, sindicalista. Formo parte de la Red de Género y Diversidad del Ministerio de Obras Públicas desde el mismo momento de su creación, en representación del ESBATOS, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. A su vez, desde el mes de diciembre de 2021 formo parte del nuevo Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, acompañando a mi secretario general, José Luis Nigeri, desde la Secretaría de Acción Social. Soy miembro fundador de la Mesa de Mujeres Sanitaristas de nuestra Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y también co-coordino junto a la compañera Mara Rivera de APSE el Comité de Mujeres de Argentina del Internacional de Servicios Públicos. Brevemente, quisiera contarles que la red de género del MOP, del Ministerio, está compuesta por referentes de todas las organizaciones sindicales y de todos los organismos y empresas, entre ellas AISA, que se encuentran bajo su ámbito de actuación. Desde ese lugar, nosotras compartimos experiencias y buenas prácticas para empujar la agenda de género y hacer realidad en el campo la igualdad de oportunidades a la que tanto nos cuesta acceder a mujeres y diversidades en un ámbito tan masculinizado como lo es la obra pública. Hemos impulsado la adopción de políticas de inclusión, género, igualdad de oportunidades y trato, protocolos de actuación contra los distintos tipos de violencia allí donde antes no los había. Durante el 2021 nos concentramos en lograr licencias ampliadas con perspectivas de corresponsabilidad y teniendo en cuenta las nuevas conformaciones familiares. Esto lo hemos hecho para compatibilizar el ámbito personal y el laboral de la mujer trabajadora. También hicimos visible e impulsamos la inserción de mujeres y personas LGTBQ+, en roles no tradicionales al género para dar por tierra con la segregación horizontal. Luchamos para que haya más mujeres en cargos de decisión, para romper así también el techo de cristal que no nos permite avanzar en nuestro desarrollo de carrera. Este año vamos a seguir trabajando arduamente en garantizar una mayor compatibilidad de las tareas laborales y de cuidados en organismos como los nuestros, masculinizados, y también en algunos donde el trabajo no es solo de oficina, sino que exige muchas veces traslados. Esta red cuenta en sus filas con grandes compañeras dirigentes y también comprometidas referentes, y contamos con el acompañamiento constante de sus autoridades, María Pía Ballarino y Florencia Moragas. Bueno, sin más, en el marco del 8M, en este nuevo Nosotras Movemos el Mundo, tengo el gusto de cederle la palabra a Valeria Esquivel, quien trabaja en la Oficina Internacional del Trabajo como especialista en género y políticas de empleo. Ella estudió en la UBA, es doctora en Economía por la Universidad de Londres. En 2012 editó la obra colectiva La economía feminista en América Latina, una hoja de ruta sobre los debates en la región. Y en 2016 y 2020 coeditó los números de la revista Gender and Development sobre los objetivos del desarrollo sustentable y sobre los 25 años de la Plataforma para la Acción de Beijing, respectivamente, entre otras publicaciones que ella realizó sobre género y desarrollo. Es especialista en temas de cuidado, tanto desde la investigación como en el diseño de políticas de cuidado, y es coautora del informe El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente. Valeria coordina de OIT el programa conjunto con ONU Mujeres, promover el empleo decente para las mujeres a través de políticas de crecimiento inclusivo y de inversiones en la economía del cuidado. Ella nos va a presentar la herramienta utilizada por OIT en Argentina, Toolkit Policies Tool, y los resultados de su aplicación en nuestro país. Valeria, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias todas, todos, todes, como dijo alguien en el chat.
Me estoy sumando a este seminario desde mi casa, que queda en Francia, cerquita de la frontera con Suiza, que es donde queda la OIT. Estamos todavía teletrabajando a medio tiempo, y esto desde la semana pasada. Así que desde acá es que me sumo, pero tengo el corazón mirando al sur, y además del corazón, este proyecto que acaba de mencionar, no Florencia, sino Karina, donde Argentina es uno de los países en los que estamos trabajando. Me parece que una de las cosas más interesantes es el cruce entre la mirada sobre los cuidados, de las que no voy a hablar. Espero que todo el debate sobre la importancia del cuidado no remunerado, de la redistribución, el reconocimiento y la situación de las y los trabajadores de cuidado sea algo que ya tienen debatido y conocen, para enfocarnos en una parte muy específica de estos debates que tienen que ver con la inversión en servicios de cuidado, pero también muy macroeconómica. Es ese el argumento que queremos sostener, que queríamos sostener en el 2018 y que queremos seguir sosteniendo en el marco de la recuperación post-COVID. Que hacer inversiones en el cuidado es parte de una estrategia de crecimiento y de generación de empleo. No es solo una agenda feminista, aunque claramente es una agenda feminista, pero también es una agenda económica. Y me parece que, si yo escuché bien el discurso del presidente en la apertura de sesiones, y enfatizó en esta dimensión de generación de puestos de trabajo, de la inversión en servicios de cuidado. Me gustaría darle algunos números más sobre esto, y los mensajes principales. Van a ver que tengo una presentación muy larga y que voy a pasar corriendo por varias cosas, pero la presentación se puede compartir, y la herramienta que voy a presentar está publicada en la página web del Proyecto Global, está traducida al español, o sea que está disponible para quien quiera profundizar. Así que, sin más, voy a... esperemos que funcione. Esperemos que funcione, una nunca sabe. Y ahora, ¿por qué no la veo? Quería... esperen un segundito. No sé por qué, hasta hace un minuto la pude ver y ahora no puedo. Share screen, show all windows. Discúlpenme la... ya. Bueno, y ahora en modo presentación. Listo. ¿Se ve? Espero que sí, o que les vaya llegando. Y a ver, me voy a medir el tiempo. Ok. Entonces, esta es una guía para las inversiones públicas en la economía del cuidado, que es parte de este proyecto, promover el empleo decente para las mujeres. Promover el empleo decente para las mujeres a través de políticas de crecimiento inclusivo y de inversiones en la economía del cuidado. La guía es una guía metodológica y está basada en el informe que la OIT publicó en español en 2019 y que Karina también mencionó. Entonces, la guía es una metodología para determinar las deficiencias de cobertura de los servicios de cuidado, para estimar los costos de las inversiones públicas y el gasto público que se necesita para eliminar esas deficiencias, y evaluar los diversos beneficios económicos de tales inversiones a corto y a largo plazo. Entonces, ¿qué entendemos por servicios de cuidado? Los servicios de educación primaria y secundaria, además de los servicios de educación para la primera infancia, y todo el sector salud, incluyendo lo que llamamos cuidados de corta duración y lo que llamamos cuidado de larga duración.
Los beneficios económicos están, por un lado, asociados a el aumento de la demanda y el aumento de la productividad, porque si tenemos servicios de salud y servicios de educación funcionando, es prerequisito para el funcionamiento de la economía. Y esto lo decíamos antes del COVID, pero ahora con el COVID casi que nadie lo puede poner en duda. Pero además hay la posibilidad de servicios de cuidado, son una de las vías para sostener la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. No la única. Lo que pasa es que lo interesante de la inversión en servicios de cuidado es que genera, por un lado, la posibilidad de que las mujeres estén presentes en el mercado de trabajo, es decir, un shock positivo por el lado de la oferta, diríamos, y además una demanda, porque al expandirse estos servicios de cuidado, vamos a ver claramente para el caso argentino, se pueden generar un número muy importante de puestos de trabajo, y la mayor parte de estos puestos de trabajo, aunque no todos, van hacia las mujeres. La perspectiva macro, y me quedo acá, es la que nos permite tener esta mirada sobre los impactos, tanto en el producto como el empleo. Una en la filmina que acabo de pasar es la evaluación de los costos. Los costos son los costos que tienen que ver con hacer funcionar estos servicios. Son servicios que son altamente intensivos en mano de obra, y muchas veces en mano de obra calificada, con lo cual la idea de la generación de los puestos de trabajo también está asociada a una planificación, si ustedes quieren, en términos de la educación y formación de las y los que van a ser trabajadores y trabajadoras del cuidado. La evaluación de los beneficios económicos, aquí me interesa centrarme en lo que resta de mi presentación. Es muy importante tanto la creación de empleo como los resultados macroeconómicos que tienen que ver con el poner en funcionamiento la economía. Por eso decíamos muy enfáticamente, y la dice la OIT en varias de sus declaraciones, entre ellas el llamado para la acción de fines del año pasado, que es una de las vías de la reactivación, si ustedes quieren, es la inversión en servicios de cuidado. ¿Cómo se crea el empleo? El empleo se crea directamente en los servicios de cuidado, se crea indirectamente en los sectores que le proveen insumos a estos servicios, y también se crea al crear estos empleos de manera indirecta, el dinamismo de la economía eleva también el nivel de empleo general y el nivel de producto general. Uno de los énfasis es que estas inversiones tienen que ser generando empleo decente, que no pueden ser con las condiciones no decentes en algunos de los servicios de cuidado o en algunas de las subsectores al interior de los servicios de cuidado. Esto ya lo dije. Lo que me faltó decir es que también traen resultados fiscales positivos, porque al expandir el producto y el empleo, la recaudación también se expande, tanto directamente con los ingresos laborales, o asociados a los ingresos laborales, como indirectamente a través del mayor gasto en consumo. La OIT lideró un trabajo para evaluar estas inversiones públicas del cuidado en la Argentina, y para evaluarla desde los distintos impactos económicos, ya los sociales los conocemos, pero para evaluarlos de manera económica, tanto la generación de empleo como los impactos económicos. Quiero mostrarles estos escenarios todavía no están publicados, van a publicarse prontamente, y cuando así sea los vamos a poder compartir, con las tres patas de la inversión en educación,
en cuidados de corta duración y cuidados de larga duración. Y la idea es, al pensar estos distintos escenarios, es cómo expandir la cobertura, y con la expansión de la cobertura que haya una mejora en también la calidad del empleo. Fíjense que es que no es evidente, en la herramienta de política que les presenté al principio, no está incluido el costo de infraestructura. En algún punto se supone, o el supuesto es, que se puede ampliar con relativa facilidad los servicios de educación y los servicios de salud de corta y de larga duración, sin hacer una inversión fuerte en infraestructura. Para el caso argentino, esto es razonable, es un supuesto razonable en el sector salud, pero no ni en la educación ni en los cuidados de larga duración. Y es por eso que el costeo de este ejercicio incluye los costos de infraestructura. Y fíjense cómo hay un escenario de status quo, el primero, que es, en ese escenario lo que se plantea es que simplemente los servicios se expanden con el nivel de cobertura actual para seguir el crecimiento del número de la población. Esto fue que se cayó mi computadora. Y los otros escenarios van mejorando los niveles de cobertura. Y quiero terminar con lo que, sí, ya tengo poquitos minutos, pero quiero terminar mostrando los impactos, este es el primero en educación, en el incremento tanto de la producción como el incremento en el empleo. Fíjense que el incremento del empleo, ambos, ¿no? Tanto el incremento de la producción como el incremento del empleo, excede aquello que está creado en el sector de cuidado. En este caso, sí, estoy bien, espero que esté bien porque no estoy pudiendo ver el título. Ustedes entiendo que el primero es educación. Y entonces fíjense cómo la creación de empleo ocurre directamente en el sector de cuidados, en este caso, y luego se expande porque al dinamizar la economía hay otros sectores que también expanden su empleo y su producto. Lo mismo pasa por los cuidados de corta duración, donde el empleo aquí es sobre todo de los servicios de cuidado, no tanto lo indirecto, y en el caso de servicios de larga duración, al revés, un impacto muy importante en los servicios, en los sectores de cuidado. Quiero cerrar con esta es la distribución de los puestos que se crearían de manera directa e indirecta tanto para mujeres como para varones. Y claro, en los servicios de cuidado que están más feminizados es donde más ganan las mujeres en términos de empleo, mientras que los varones es de manera indirecta que ganan a través de la estructura, dada la estructura productiva que tenemos. Espero no haberme excedido del tiempo. El énfasis, como les decía antes, es en entender estas inversiones, no solo desde su faceta de mejora de la calidad de vida de la población, y de nuevo, desde el piso que ofrecen para que la vida siga funcionando, y de nuevo la experiencia de la pandemia ha sido prueba de esto, pero no solo eso, sino también pensar estas inversiones como unas inversiones que generan empleo de calidad. Dejo ahí, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Qué importante esto que vos decís, ¿no? Y que nos lo llevamos como resumen, el tema de la inversión en cuidados como una estrategia de crecimiento y de integración, sobre todo de colectivos vulnerables, ¿no? Sabiendo que las mujeres y los colectivos LGTBQ+, somos los más pobres de entre los pobres, en todos los sentidos, en términos de ambiente, en términos social. Bueno, y qué importante el tema de la generación de puestos de trabajo, porque es la única forma de avanzar. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, súper interesante, y a continuación vamos a escuchar a otra grosa, ella se llama Sofía Escacerra. No quiso que leyéramos su currículum, que es enorme. Tuve el gusto de conocerla en sendas charlas internacionales brindadas a sindicalistas, invitada a ella desde nuestro Comité de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos. Sofía es economista, es especialista en comercio internacional y cambio tecnológico en el Instituto del Mundo del Trabajo, es directora del Observatorio de Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial, UNTRES, investigadora asociada en el Transnational Institute, es miembro de la Alianza A+, por algoritmos inclusivos, y Sofía nos va a hablar sobre teletrabajo, sobre las nuevas formas que adquiere el trabajo en este mundo post-pandemia y en las compatibilizaciones laborales que conlleva. Así es que, Sofía, con todo gusto, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Karina, por esa presentación tan amorosa. Gracias por la invitación, gracias por interesarse en estas temáticas. Y bueno, un poco cuando pensamos en el trabajo post-pandemia, ¿no? Y cómo la pandemia nos ha cambiado la vida, la realidad es que la digitalización era algo que ya venía tomando presencia en el mercado de trabajo, pero a través de la pandemia medio que explotó y ya no la podemos eludir, ¿no? Y encima tenemos a la vuelta de la esquina la profundización de los sistemas de telecomunicaciones y de la digitalización a través de la instalación de nuevas redes de telecomunicaciones, como son las redes 5G, que van a traer ciudades inteligentes, hogares inteligentes, Internet de las cosas. Es como que cada vez estamos más conectados a una pantalla y cada vez se nos va a hacer más difícil eludir la digitalización en todos los ámbitos de la vida. Entonces, muchas veces me pregunto, bueno, ¿cuál va a ser el impacto respecto al futuro del trabajo? ¿No? Hay mucho miedo respecto de la mano de obra de que se reemplaza, pero lo cierto es que no hay evidencia estadística de que los puestos de trabajo que se generan sean menos que aquellos que se destruyen. O sea, a nivel mundial hay generación de empleo, el problema es que es en otros sectores, ¿no? En sectores que no son tan tradicionales, porque justamente el capitalismo digital o la digitalización de la economía lo que está haciendo es cambiando los sectores más dinámicos y dando fin a los sectores menos dinámicos o menos digitalizados. Entonces ahí vemos que lo primero que tenemos es el dilema del reemplazo, porque si bien el mercado de trabajo rápidamente se ajusta y empieza a demandar nuevos empleos, nosotros, los seres humanos, no podemos estudiar otra carrera de la noche a la mañana y reinsertarnos en el mercado de trabajo así fácil, ¿no? Entonces, el primer dilema que tenemos es respecto del reemplazo, y ahí lo que vemos es que las mujeres obviamente estamos insertas en las carreras que tienen que ver más con los cuidados y en el sector servicios, ¿no? Pero dentro del sector servicios, que es un sector sumamente dinámico, que viene creciendo a nivel mundial, estamos en los sectores menos dinámicos y menos exportables. Y esto es un problema para las mujeres, ¿no? Porque empezamos ya teniendo un problema de inserción laboral muy particular, sobre todo en carreras que están creciendo, como son las carreras STEM, donde menos del 14% de las mujeres a nivel global se insertan dentro de estas cadenas, con lo cual hay una agenda de políticas públicas de inserción de las mujeres en carreras que vayan a crecer en el mañana, porque si no las mujeres vamos a empezar a tener un serio problema respecto de la inserción en el mercado de trabajo. Después, obviamente, el problema de la digitalización, ¿no? El problema de la digitalización en todos los puestos de trabajo. Yo la vez pasada, por ejemplo, estaba hablando con colegas y les decía, hasta ser empleada de casas particulares va a pasar a ser un problema si no tenemos una cierta cultura digital en un hogar inteligente, donde todos los electrodomésticos y todo lo que sucede en el hogar pasa por códigos y formas de activar procesos a través de teléfonos celulares,
ya eso va a ser un problema. Imaginémonos también conseguir trabajo, donde prácticamente hoy conseguir trabajo se hace a través de un teléfono celular, nadie va y deja un currículum en un lugar. Con lo cual, ahí en la digitalización tenemos que empezar a adquirir habilidades respecto de la utilización de sistemas digitales. Y acá las mujeres también tenemos algo para perder, porque está investigado, hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, de la UNCTAD y demás, de la CEPAL, que dicen que las mujeres hacemos otros usos de la tecnología. En América Latina tenemos la suerte de que las mujeres y los hombres tenemos un acceso igualitario a Internet y a los dispositivos electrónicos, o sea, nosotros no tenemos menos acceso que nuestros colegas hombres, pero sí es cierto que hacemos un uso muy distinto y nuestros usos se basan más en la comunicación, mientras que los hombres los usan para resolver problemas, para hacer trámites, para entretenimiento y para compras. Resulta que nosotras lo hacemos más uso para la comunicación. Entonces, ahí tenemos un problema respecto de la educación digital y sobre todo también la inclusión financiera, ¿no? Esta cosa de poder resolver problemas a través de teléfonos celulares, problemas financieros, problemas de compras, problemas laborales, etcétera, 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 de tener las habilidades para poder encarar un proceso de digitalización en el ámbito de trabajo. Y después lo otro que llegó para quedarse un poco, que si bien hay mucha vuelta al trabajo presencial, es el teletrabajo. Y al teletrabajo siempre fue un gran miedo de las mujeres, o por lo menos de las que nos dedicábamos a investigar estos temas, porque el gran miedo era que sea utilizado como excusa para mandarnos de nuevo adentro de nuestras casas, ¿no? O sea, un siglo de feminismo tratando de sacar a la mujer de la casa, insertarla en un mercado de trabajo, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque una mujer sale a la vida y se encuentra con otros colegas, con otras mujeres, con otros compañeros de trabajo, empieza a tener una carrera, empieza a tener sus propios ingresos, pero además también juega a favor de la lucha contra la violencia de género, ¿no? Esa mujer, si es violentada, habla con otros colegas, con otros espacios de trabajo, con otros amigos, y reflexiona y se da cuenta que está viviendo una situación de violencia, ¿no? Y muchas veces hasta los propios compañeros de trabajo son aquellos que la motivan a salir de esa situación, ¿no? Y el teletrabajo medio como que nos volvió a encerrar. Y el teletrabajo es un dilema en el sentido de que en muchas empresas es un modelo que va a institucionalizarse. Yo el año pasado no, el anterior, hice una encuesta con más de 6.000 mujeres relevadas a través de la Fundación Foro Sur sobre teletrabajo y cuidados y teletrabajo y mujeres, y una cosa esperanzadora era que la enorme mayoría, la aplastante mayoría, más del 84% de las personas, las mujeres que respondieron la encuesta, preferían un modelo mixto, ¿no? Con algunos días virtuales, algunos días presenciales, y esto obviamente es muy bueno para poder continuar con las trayectorias laborales, para poder continuar con las carreras de esas mujeres, y también poder salir al encuentro de otros espacios sociales, ¿no? Y también mismo desde el sindicalismo, ¿no? Pensar cómo construir un sujeto sindical y político, una delegada sindical, de una mujer que está encerrada en la casa, es mucho más complejo, con lo cual el lugar de encuentro en la oficina sigue siendo una herramienta muy poderosa y muy útil. Y en ese sentido, las leyes de teletrabajo han tenido algunas respuestas positivas y otras no tanto. La ley de la República Argentina ha incorporado muchísimos elementos que ayudan a que sea una ley feminista, no solamente el reconocimiento de las tareas de cuidado, que ya de por sí es una conquista feminista muy importante y evidente, pero tiene otras conquistas feministas, como por ejemplo el principio de optabilidad y el principio de reversibilidad. A mí ese me parece, el principio de reversibilidad me parece el principio más feminista de la ley de teletrabajo de la República Argentina. ¿Por qué? Porque muchas mujeres pueden optar por un modelo de teletrabajo para alargar licencias maternales, ¿no? Una vez que empiezan la maternidad, y si no está el principio de reversibilidad presente, ese dispositivo puede ser utilizado para que la mujer se quede en la casa o tenga que cambiar de trabajo necesariamente si quiere volver a la presencialidad, con lo cual tiene que reinsertarse en un mercado de trabajo, tiene que volver a encontrar empleo y hace más compleja la situación. Entonces, que haya un principio de reversibilidad es como dejar la puerta abierta para que esa mujer el día de mañana pueda optar para salir de su casa y poder volver a un espacio presencial de trabajo con todo lo que eso implica, ¿no? Así que me parece que el principio de reversibilidad
es un bastión importante feminista dentro de lo que es la ley de teletrabajo de la República Argentina. Y finalmente el otro bastión feminista, y con este tema voy a concluir mi exposición, es el derecho a la desconexión digital. Si hay algo que la digitalización nos está permitiendo es la soberanía del tiempo de trabajo. Ustedes saben que a lo largo de la historia de la revolución industrial y de las luchas sindicales y de las luchas sociales, realmente las luchas por derechos fueron luchas por el tiempo de los trabajadores, ¿no? Jornada de 8 horas, vacaciones pagas, licencias por estudio, digamos, siempre es una lucha por el tiempo, cuánto tiempo me das y cuánto tiempo te doy, ¿no? Y esto se empezó a mezclar un poco con la digitalización, porque el tiempo que te doy y el tiempo que me tomo empieza a ser un poco difuso, ¿no? El tiempo y el espacio se empiezan a mezclar a través de un dispositivo electrónico. Entonces me parece que lo que estamos necesitando son nuevas leyes, nuevos derechos, o sea, nuevas reglas de juego que marquen la cancha entre cuál es mi tiempo y cuál es el tiempo que dedico al trabajo. Y en ese sentido tenemos dos derechos fundamentales: el derecho a la soberanía del tiempo de trabajo, o sea, a trabajar cuando yo puedo y quiero, que eso es algo que está contemplado en la ley de teletrabajo a partir de el artículo que contempla las tareas de cuidado, que dice que si tenés niños en edad escolar, digamos, menores de 13 años y personas mayores a cargo, podés optar por tus horarios de trabajo, ¿no? Esto es la soberanía del tiempo de trabajo. Pero por otro lado está el derecho a la desconexión digital, que el derecho a la desconexión digital no es el derecho que yo tengo a apagar mi teléfono para no recibir llamadas, porque desde el momento en que yo tengo mi vida privada y mi vida laboral fusionada en un dispositivo, si yo apago mi teléfono celular, dejo de comunicarme con mis afectos, con mis amigos, con mis familiares, con lo cual yo no tengo el derecho pleno a apagar mi celular, porque dejo de hablar con gente con la que sí quiero hablar. El derecho a la desconexión digital, entonces, bien entendido, es el derecho de un trabajador o trabajadora a no recibir mensajes laborales fuera del horario pautado con el empleador, digamos, ¿no? O sea, que no estén un domingo a la tarde mandándome mensajes diciéndome, acordate que mañana a primera hora viene el abogado y tenés que hacer tal papeleo, ¿no? O sea, eso es inaceptable en un paradigma de derecho a desconexión. ¿Y por qué es un derecho feminista? Yo siempre digo que el derecho a desconexión digital es un derecho intrínsecamente feminista que tendríamos que estar peleando para conseguirlo en todos los países del mundo, como una bandera del feminismo en la conquista de derechos laborales 4.0, digamos. El derecho a la desconexión digital es un derecho feminista, primero porque contribuye a la organización del hogar. Digamos, es mucho más fácil decir, mirá, no puedo bañar a los chicos, tengo que contestarle a mi jefe, cuando hay un jefe molesto o un jefe o una jefa, ¿no? Invasivo, que quiere con urgencia que se responda ya en cualquier horario. O sea que aún si esa mujer no trabaja en un espacio remunerado, sino que es una trabajadora que se queda en la casa cuidando a los niños, si ejerce las tareas de cuidado, aún el derecho a la desconexión para su marido es un derecho que le permite la organización del hogar, porque si no se impone la excusa de tengo que contestar, que es una excusa válida, porque uno tiene que contestar si el jefe dice algo, y no permite la organización de los cuidados dentro del hogar, no permite repartirse mejor las tareas. Entonces esto es muy importante empezarlo a señalar y empezar a entender que la soberanía del tiempo libre, o sea, la soberanía de mi tiempo, es fundamental para que yo pueda ejercer este discurso feminista dentro del hogar, de empezar a cambiar las lógicas y empezar a organizar las tareas del cuidado de otra manera. Digamos, no es que el derecho a la desconexión me va a resolver de la noche a la mañana que me ayuden en casa, pero sí es un elemento que contribuye y muy fuerte a que las familias puedan organizarse de otra manera, porque hoy día estamos tan hiperconectados que siempre está la excusa de tengo que contestar, tengo que hacer, tengo que no sé qué, y parece que ya hemos perdido la soberanía del tiempo libre y del tiempo en casa, ¿no? Del tiempo de cuidados también, ¿no? Parece que estoy en el supermercado pagando las compras y tengo que estar contestando un mail del trabajo todo a la vez, y esto es lo que no podemos permitir. Y esto va a un segundo punto, que es la sobrecarga mental que estamos teniendo las mujeres. Las mujeres estamos teniendo una sobrecarga mental nunca antes vista en la historia. Grupos de WhatsApp de familiares, de amigos, de padres del colegio, de las carreras, temas extracurriculares de los niños, no sé, de todo. Parece que nos hemos vuelto, el cuidado se ha volcado en las redes de mensajería instantánea, ¿no? O sea, hemos tenido un vuelco impresionante hacia
la sobrecarga mental. Mi marido, por ejemplo, a veces es muy gracioso, porque él abre su teléfono celular y tiene 5 conversaciones, y yo tengo 1000 mensajes en cada grupo y tengo 20 grupos, ¿no? O sea, esto es una sobrecarga mental muy importante para las mujeres, sobre todo porque las mujeres nos hemos vuelto la agenda del mundo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que él, haceme acordar que, agenda la reunión para, fíjate, o sea, todo eso parece que recae siempre en las oficinas en las mujeres, nunca recae en los hombres. Por una cosa mágica del mundo, jamás recaen los hombres. Siempre somos nosotras la agenda del mundo, la que tenemos que estar coordinando con 10.000 personas, haciéndole acordar a tal persona que tiene que traer un papel, o que hay una reunión mañana, o que no te olvides de tal cosa. Somos la agenda del mundo. Entonces, en ese sentido, el derecho a la desconexión es también un derecho para aliviar la carga mental de las mujeres. Es un derecho que va a ayudar, va a contribuir, obviamente no es la solución mágica a todos los problemas, pero que va a contribuir a aliviar esta carga mental que tenemos las mujeres y empezar a ordenar las comunicaciones en los espacios que corresponden y cómo correspondan, ¿no? Que el WhatsApp no sea una herramienta de trabajo, que sea una herramienta de sociabilidad, y que las empresas o los empleadores tengan otra herramienta de comunicación que funcione en el horario en que tiene que funcionar, ¿no? Y no en otro horario, digamos. Empezar a acomodar las comunicaciones evidentemente contribuye a aliviar la sobrecarga mental que tenemos las mujeres. Y después, y finalmente, el tema de que estar conectado 24/7 se ha vuelto una nueva habilidad laboral. O sea, por muchos empleadores es interpretado como tener la camiseta puesta, ¿no? O sea, parece que si yo respondo a cualquier hora del día, estoy comprometido con mi espacio laboral, y si yo no respondo, entonces es porque no me interesa el trabajo, no me interesa lo que estoy haciendo. Y obviamente, ¿quiénes son los que pueden responder de manera con más celeridad? Bueno, evidentemente los hombres tienen más capacidad de responder con más celeridad, porque tienen mucha menos sobrecarga de cuidados, mucha menos sobrecarga de tareas, y entonces es mucho más simple para ellos responder mensajes de una manera mucho más rápida. Las mujeres, cuando estamos bañando a los niños y cocinando la cena, muy probablemente no podamos estar conectadas contestando mensajes de nuestro trabajo. Con lo cual, la mejor manera de hacer que esto no sea una habilidad laboral que juegue en las trayectorias laborales de las mujeres en contra, es eliminándola, y que sea visto como una falta de respeto, que es lo que es, y no como una habilidad laboral, que es lo que se percibe hoy día, ¿no? Este tema de estar conectado 24 horas al día. Entonces, un poco para cerrar, lo que necesitamos son nuevas reglas de juego respecto de la administración del tiempo, respecto de cómo vamos a gestionar el derecho a la jornada de 8 horas en un mundo digitalizado, pero esto es fundamental, tanto para hombres como para mujeres, sea que teletrabajen o no, porque también si yo voy presencial a la oficina, pero no llegué a hacer 5 cuadras y ya me están llamando, es exactamente lo mismo. En un mundo que está hiperconectado, es trascendental y fundamental para ambos dos, pero sobre todo para las mujeres, porque las comunicaciones se ha vuelto el nuevo lugar, el nuevo receptáculo donde nosotras nos tenemos que hacer cargo de un montón de cuestiones del cuidado personal, tanto dentro como fuera de la oficina, ¿no? Somos como las que cuidan los espacios, tanto dentro como fuera de la oficina, y por eso tenemos una sobrecarga mucho más grande de comunicaciones que nuestros colegas hombres. Así que un poco este era el mensaje que quería dejar. Hay muchos otros temas para tocar en digitalización y pospandemia, como el tema de la educación, que lo mencioné, como el tema de la utilización de herramientas digitales, de inclusión financiera. Hay un montón de temas, pero bueno, quería tocar sobre todo el tema del derecho a la desconexión y el teletrabajo, porque me parece fundamental en un mundo que todavía no ha terminado de salir de la pandemia, y como Valeria muestra trabajando desde su casa, yo también, sigue estando presente. Es un modelo que sigue estando presente, y que se está instalando una cultura de la comunicación muy nociva, muy tóxica, dentro de lo que va a ser la transformación en el mundo del trabajo. La cultura tóxica de las telecomunicaciones, de la sobrecarga de telecomunicaciones, se está instalando de una manera tremenda, y tenemos que empezar a poner orden, tenemos que empezar a poner nuevas reglas de juego en las conquistas sindicales. Por eso es importante la negociación colectiva, el diálogo social,
poder entender este proceso de derecho a desconexión en el ámbito de trabajo donde estoy trabajando, porque no es lo mismo el derecho a desconexión en un ámbito de salud, por ejemplo, donde puede haber urgencias, como en un ámbito de oficina, digamos, ¿no? Son distintas cosas, con lo cual cada gremio, cada sindicato tiene que entender el derecho a la desconexión de una manera particular, y por eso es fundamental el diálogo social y la negociación colectiva para esta nueva ola de derechos de cara a la hiperdigitalización que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, Sofía, la verdad que sí, cada vez que te escucho es un lujo, ¿no? Yo digo, esto, que qué tan identificada me siento, y seguramente todas las mujeres y diversidades que estamos acá nos debemos sentir reidentificadas con esto que vos decís, la sobrecarga mental de nosotras las mujeres, las enfermedades psicofísicas que han traído aún y sobre todo durante este periodo de confinamiento, durante la pandemia, donde las tareas de cuidado absolutamente sobre nuestros hombros, pero además donde el trabajo nos atravesó, donde se metió adentro de nuestras casas, donde de repente, como vos decís, estábamos bañando al nene y le teníamos que contestar al jefe algo que nos pedía. Súper interesante. Gracias por iluminarnos en esta temática, la digitalización, el trabajo en plataformas, el Internet de las cosas, esta reconversión del trabajo que pasó en las revoluciones industriales, ¿no? Y esta falta de inserción de las mujeres en los sectores de la tecnología del conocimiento. La verdad que sería, para hablar de todos estos temas, un montón de tiempo más y de aprovechar todo tu conocimiento. Así que bueno, gracias por eso. Y seguidamente vamos a escuchar a otra genia, vamos a escuchar a Andrea Isabel Franconi. Ella es abogada, diploma de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Derecho Notarial, es máster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, UTF Argentina, es máster en Industrial and Employment Relations en la Universidad de Turín, Italia, y en el Centro Internacional de Formación de OIT, es doctorada de la Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca en España, diplomada International Labour Standards del Centro Internacional de Formación de OIT, es diplomada en Estrategias en Derecho del Trabajo Comparado de la Universidad de Sevilla, docente en la Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, directora académica del Seminario sobre Acoso y Violencia en el Mundo del Trabajo, Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario. Además, fue integrante de la Delegación Gubernamental Argentina ante la 106 y la 108 Conferencia Internacional de OIT, integrante del Comité sobre Empleo y Trabajo Decente para la Paz y la Resiliencia en 2017, que negoció la recomendación 205 en esa materia. Fue integrante del Comité sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo en Ginebra en 2019, que negoció el convenio 190 y la recomendación 206 en dicha materia, nada más y nada menos. Ella fue jefa de la División Regulación Laboral de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, fue jefa de la División de Asesoramiento Legal de la Unidad de Género y Diversidades de la Dirección Nacional de Vialidad. Bueno, es consultora externa de OIT, recientemente trabajó en la confección de 2 guías de herramientas sobre género, no discriminación, eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y actualmente docente del Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, y se encuentra desarrollando cursos de entrenamiento con aplicación de las nuevas tecnologías ante el nuevo paradigma de educación en el mundo digital. Andrea nos va a hablar sobre el contexto y la situación en Argentina y en comparación con otros países, especialmente a nivel regional, en lo que concierne a la elaboración de protocolos, y se centrará en la experiencia de vialidad. Te doy la palabra, un gusto, Andrea. Muchas gracias, Karina, y escuchá, digo, qué largo, digo, necesitaba ya pasar a esto, porque realmente alguna vez lo he charlado también con Flor, ¿no? Que lo importante es lo que tenemos para conversar, lo importante son estos temas que tantas cosas tenemos por decir, y que tanto bien hace, entonces siempre celebrar estas iniciativas, y celebrar todas las iniciativas que se han desarrollado en el marco del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. A mí me tocó integrar en su momento una comisión muy linda dentro de Vialidad Nacional,
en donde justamente se desarrolló un protocolo contra la violencia y el acoso, luego de la sanción del convenio 190, y esas son las iniciativas en donde justamente más necesitamos tener una eficacia práctica. Entonces, esto también decirle a mis compañeras y mis compañeros de la comisión, ¿no? Este buen recuerdo que aún tengo, ¿no? de nuestros pasos que fuimos dando. Y recién le escuchaba a Sofía, que con Sofía hemos compartido otros espacios también, incluyendo el análisis de los impactos algorítmicos y los algoritmos en el marco de la discriminación, sobre todo discriminaciones ante grupos que en situación de vulnerabilidad, las mujeres claramente, o los integrantes del grupo LGBTIQ+. Así que un gusto verla a Sofía, y mientras que hablaba Sofía, me repensaba muchos de los temas que tenía para conversar el día de hoy, porque claramente todo se interconecta, y se me venía a la mente incluso un artículo de Luciana Pecker, ¿no? Cuando decía ella, hartas, las mujeres tienen menos tiempo, hacen más tareas domésticas y están más cansadas durante la cuarentena. Se me venían mucho las palabras de Luciana cuando Sofía estaba hablando, porque tenemos que plantearnos entonces qué pasó con el mundo del trabajo de las mujeres ante la situación de crisis, una crisis específica como fue la pandemia, lo cual no quita otras situaciones de crisis. Entonces, cuando se me planteó conversar en esta iniciativa, yo pensé, veamos específicamente cómo esto impacta en nuestro colectivo, ¿verdad? Y no estoy hablando únicamente de esta situación de crisis del COVID-19, lamentablemente con la situación actual del mundo también tenemos que empezar a pensar en la situación bélica y en la situación de conflicto entre países o dentro de un mismo país, y las implicancias que esto puede tener. Entonces no podemos dejar de ver cómo las crisis actúan como una lupa, digo yo. Es un efecto magnificador de las patologías existentes a nivel social, y claramente patologías también existentes dentro de nuestro mundo del trabajo. Tenemos datos concretos que nos hablan de cómo las desigualdades que existían en distintas órbitas se vieron acentuadas ante el efecto de la crisis, específicamente de la crisis del COVID-19, pero no quita de lado otras crisis que ya hemos vivido también en el pasado, ¿no? Y estas metodologías, lamentablemente, las hemos visto operar una y otra vez, y para poder empezar a explicar esta situación y el impacto, ¿no?, de la situación, tenemos que verlo como un rompecabezas, digo yo. Tenemos que empezar a analizar los distintos factores que van contribuyendo a que esta situación dé por resultado una desventaja agravada en la incorporación y en el desarrollo de las mujeres en el mundo del trabajo. Entonces, veamos cómo el rompecabezas se va armando, ¿no? Y también entendamos esto que se relaciona con lo que estaba diciendo Sofía, y también con lo que mencionó Valeria durante su presentación, ¿no? Porque para empezar a explicar esta situación compleja, estructural, sistemática, tenemos que primero abordar el hecho de que en todos los países, no solamente de nuestra región, sino del mundo entero, vemos que las mujeres ganan menos, ahorran menos y tienen menos probabilidades de tener empleos completamente regularizados en el sector de la economía formal, o aún cuando están dentro del sector de la economía formal, que sean formales, que estén debidamente registrados los empleos de las mujeres. Entonces estamos hablando que las mujeres estadísticamente tienen más probabilidades de tener empleos llamados precarios, con poca seguridad, con poca protección, y si bien estas trabajan, en la mayoría de los casos se ve que estas pueden incorporarse en lo que es el trabajo informal o dentro del sector informal, y esto implica una desprotección. Esto implica que cuando existen situaciones y contingencias que hay que afrontar, estas tienen una menor capacidad de amortiguación de las crisis frente a los distintos choques económicos que puedan evidenciarse en el mundo, como por ejemplo el choque económico, social, que se vivió a partir de la crisis del COVID-19. Entonces, para entender por qué las mujeres tenemos menor capacidad de amortiguación frente a las crisis, tenemos que claramente volver a este cuadro estructural que bien nos explicaba también Valeria, y que desarrolló en el mundo de las tecnologías Sofía, para explicar cuáles son los roles, ¿no? Estos roles que nosotros ya conocemos, roles que han sido asignados cultural y socialmente a las mujeres, y que marcan la composición actual de los mercados laborales, justamente porque entendemos que hay una lógica de mercado que continúa reproduciendo estos patrones de comportamientos sociales y culturales. Entonces, justamente vemos aquí
Esto surge de muchos informes, como por ejemplo un salto cuántico para la equidad de género de la OIT, el informe del año 2019, que creo que también mencionó Valeria, en donde se identifica justamente al trabajo de cuidados no remunerados como la principal razón por la que las mujeres se encuentran en esta situación específica dentro del mundo del trabajo. Si bien hay muchos factores, como podemos hablar durante horas, ¿no?, de este gran rompecabezas, el trabajo del cuidado no remunerado está en el centro de esta agenda, y por eso justamente las distintas iniciativas para abordarlo. Y veamos algunos datos concretos, ¿no? Porque sabemos que en todo el mundo hay alrededor de unas 606 millones de mujeres en edad de trabajar. Esto vendría a equivaler a un 21,7%, y si vamos a analizar este mercado de trabajo que existe a nivel mundial, y tenemos que analizar cuál es el rol de los cuidados no remunerados a tiempo completo, vamos a encontrar que hay al menos 41 millones de mujeres que participan dentro de estas actividades. Y cuando entramos a distribuir este marco de participación de la población activa de mujeres en el mundo del trabajo, vemos diferencias entre las regiones también. Por ejemplo, podemos encontrar que desde los Estados Árabes hay un mayor porcentaje de participación en las mujeres en este tipo de tareas y a tiempo completo, hablamos de un 59,9%, luego le sigue Asia, le sigue el Pacífico con un 27%, tenemos América con un 16,5%, África con un 15,7%, Europa y Asia Central con un 11,3%. Entonces, empecemos a ver cómo este panorama de distribución de los cuidados impacta en lo que es la vulnerabilidad de las mujeres frente a las crisis, y justamente en el análisis de cómo cada uno de estos factores contribuye a esta situación. Esto es lo que necesitamos visibilizar, porque justamente la invisibilización de esta carga de trabajo no remunerado y de las consecuencias es lo que conlleva que muchas veces gran parte de las medidas que se arbitran para que las mujeres, o para que, digamos, que el mundo continúe funcionando, no quiero simplemente reducirlo a las mujeres, sino para que la economía del mundo continúe funcionando en el marco de una crisis, puedan impactar de una manera distinta en estos colectivos. Y por eso la importancia que las medidas adoptadas en el marco de cualquier tipo de crisis tengan una perspectiva de género, y entiendan que el impacto es diferente cuando estamos conversando de patologías que están sumamente arraigadas dentro de nuestra sociedad. Y lo dijo muy bien Sofía, por eso recién me replanteaba, ¿no? Porque Sofía planteó el teletrabajo, y yo siempre dije, el teletrabajo, al igual que el trabajo a tiempo parcial, son como un arma de doble filo, ¿verdad? Porque estamos sabiendo que dependiendo de cómo utilicemos, es como cualquier herramienta. Si la herramienta no es utilizada correctamente, la herramienta puede terminar reproduciendo patología y agravando patología. Esto claramente lo tenemos nosotros evidenciado con lo que estuvo ocurriendo en estos 2 años de crisis post-pandémica, ¿no? Entender cómo justamente la incorporación masiva de las mujeres en este tipo de formatos puede reproducir el fenómeno y otras consecuencias ulteriores. Estábamos hablando de amortiguar efectos de una crisis, amortiguar contingencias. Para amortiguar contingencias necesitamos que las mujeres tengan una incorporación en el mercado del trabajo que sea registrado, que implique contribuciones a los sistemas de la seguridad social que les permitan justamente enfrentar las contingencias. Si las mujeres no se incorporan en el mercado del trabajo, por ejemplo, a tiempo completo, esto para poder conversar un poco, ¿no? El trabajo a tiempo parcial, que muchas veces había sido establecido, enarbolado como si fuera la solución, ¿no?, a la problemática de las mujeres en el mundo del trabajo, esto también lo tendríamos que reevaluar, porque estamos hablando de un trabajo que no permite una contribución de las mujeres suficiente para que éstas puedan afrontar este tipo de situaciones. Y con el marco del teletrabajo, Sofía recién lo explicó muy bien, y no quiero volver a lo que explicó Sofía recién, con los fenómenos claramente del burnout, de la tecnofobia, y claramente lo que ya sabemos, estas situaciones dentro del hogar, cuando estamos hablando ya de hablar de violencia y acoso, explicar cuál es el impacto de la violencia doméstica, ¿no? La violencia doméstica, y esto lo hemos conversado mucho también en el marco del convenio 190, para explicar
cuáles son las responsabilidades dentro del mundo del trabajo, y Convenio 190 claramente abarca esto, y en el término de mitigar los impactos de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Es decir, hay un rol, hay una responsabilidad de los actores sociales que están justamente evidenciando cuáles son las consecuencias directas o indirectas de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Cuando estamos hablando de situaciones de confinamiento, de aislamiento, esto hace más proclive que la persona que padece estas vejaciones no tenga canales, no tenga vías de comunicación de cuáles son las situaciones que se están viendo reiteradas en el marco familiar. Y acá esto se ha conversado mucho. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué se puede hacer? ¿Y por qué tenemos que hacernos cargo nosotros? Muchas veces se plantea incluso desde el sector empleador, ¿por qué tenemos que hacernos cargo nosotros de un riesgo o una situación dañina que no es generada por la empresa, ¿no? Por esa organización de los factores? Y en realidad esta es una gran conclusión, ¿no? Es esta responsabilidad social, es el entendimiento que desde los distintos sectores podemos contribuir a que esto tenga un impacto diferente, que no entremos en circuitos descendentes. El círculo descendente de la violencia, por ejemplo, nos habla de qué pasaría con una víctima de violencia doméstica en el mundo del trabajo que no tiene protección específica para su situación de vejación. Es decir, si la persona que está viviendo una situación de violencia doméstica a sí misma es sancionada dentro del marco del trabajo por la ausencia, por las llegadas tardes, por la falta de productividad, esto hace que la víctima, que la potencial víctima, caiga en un círculo descendente. Entonces acá empezamos a hablar de qué medidas se pueden articular desde el mundo del trabajo, también para mitigar ese impacto de la violencia dentro de la estructura organizativa ajena. Y algo muy interesante que pasó en la Argentina dentro del marco de la pandemia, es que se empezó a llamar, esto fue regulado, ¿no?, a través de las distintas resoluciones del Ministerio de Trabajo, se empezó a denominar lugar de trabajo, asiento de trabajo, a el hogar, a la casa. Esta consideración, esta denominación del asiento de trabajo como la casa, tiene muchas implicancias jurídicas. Claramente, cuando estamos hablando que ese nuevo asiento de trabajo está establecido dentro de los hogares, tenemos que empezar a pensar cómo resguardar para que esto no tenga otras implicancias a nivel salud, a nivel psicológico, claramente con los distintos tipos de violencia que pueden ser producto de esta situación, más allá de las situaciones de violencia doméstica, como mencionaba también Sofía, las situaciones de violencia psicológica que puede incluir al burnout propiamente, ¿no? Estas son varias corrientes que hemos estado elaborando. ¿A qué llamamos, ¿no? Cuando hablamos de violencia, ¿a qué llamamos violencia? Bueno, ¿podemos considerar que el burnout es un tipo de violencia? Ahí se los dejo como para pensarlo también, porque son estos debates que estamos teniendo desde el campo académico, de pensar entonces, si estamos hablando que el burnout es un tipo de violencia psicológica, una violencia indirecta, entonces también hay una responsabilidad para evitarlo, y esto nos lleva a hablar, dentro de los que seguimos el derecho del trabajo, nos lleva a hablar entonces de los riesgos psicosociales asociados a el trabajo, algo que está cubierto dentro del Convenio 190 en su artículo número 9, porque justamente estamos diciendo y llamando con nombre y apellido que la violencia y el acoso es un riesgo, que es un riesgo del trabajo. Entonces fíjense cómo dentro de todos estos factores que vamos sumando, empezamos a entender cómo esto ahora tiene otra consideración, tiene otro impacto, tiene otras responsabilidades por parte de todos los operadores jurídicos. Y por eso, y en este marco justamente, en donde las consecuencias de las medidas que se arbitraron en el marco de la pandemia generaron el aislamiento, generaron el teletrabajo masivo, generaron la utilización de los medios tecnológicos para poder seguir continuando con las tareas de trabajo, es que necesitamos replantearnos qué significa violencia y acoso en este mundo del trabajo virtual. ¿Cuáles son las nuevas caras de esa violencia y el acoso? ¿Cuáles son las nuevas caras de la discriminación? Que acá, Sofía, lo voy a unir, obviamente, las discriminaciones tecnológicas, digitales, el uso de algoritmos en los procesos de selección de personal, algoritmos que reproducen patologías sociales también, y esto está cubierto dentro de la declaración del centenario de la OIT, que nos llama justamente a la supervisión de los efectos algorítmicos. Entonces acá empezamos a notar
cuántos temas necesitamos conversar, cuántos temas necesitamos plantearnos en la agenda para poder entender cuál es el fenómeno actual. Y sé que tengo pocos minutos, pero quiero sí unir esto con la experiencia práctica, que es la que me gusta traer a estas conversaciones, ¿no? Y acá es donde mis colegas de Vialidad Nacional, que las veo acá presentes y los veo presentes, van a poder decirlo mucho mejor, que es la utilización desde la negociación colectiva o mismo dentro de los procedimientos internos de las empresas, de los organismos, en nuestro caso, que es un organismo estatal, de estos protocolos de acción respecto a la violencia y el acoso, protocolos de acción respecto a la violencia de género y el impacto en el mundo del trabajo. Tenemos mucho para trabajar en el marco de las distintas vías de actuación. Esto podemos hablarlo desde el diálogo social. El diálogo social abarca muchas formas, ¿verdad? Estamos hablando no solo de negociación colectiva, hablamos de workplace cooperation, que es la cooperación a nivel de empresa, hablamos de la tramitación de las reclamaciones, que tienen varios formatos. Uno de los formatos de la tramitación de reclamaciones son los protocolos de actuación, y cuáles son las vías disciplinarias pertinentes. Entonces tenemos un largo camino todavía por enfrentar cuando estamos hablando de el nuevo mundo del trabajo post pandemia y la generación de un mundo del trabajo que sea más equitativo, más digno, donde se preserve la dignidad humana de todas, de todos, de todes, y donde justamente podamos construir una situación diversa, una situación en donde no tengamos que sentirnos expuestas o expuestos por ir al trabajo, al conectarnos a una llamada, y las consecuencias dañinas que esto puede acarrearnos en nuestra salud física, psicológica, emocional, sexual o económica. Entonces, estos eran mis planteos, que quería dejarlos abiertos, porque creo que más que generar afirmaciones, me gusta generar preguntas, me gusta generar pensamientos para que podamos seguir conversándolo, y creo que esta es la forma de poder conseguir que las cosas puedan cambiar en algún momento. Así que gracias por la invitación, y nuevamente un saludo a mis colegas que están aquí presentes desde mi querida Vialidad Nacional. Bueno, la verdad que un gusto y un lujo escucharte, Andrea. Bueno, todo esto de las violencias, ¿no? En todos los ámbitos a las que nos vemos expuestas las mujeres y los colectivos diversos, la importancia de que los sindicatos, las organizaciones que representan los intereses y los derechos de las y los trabajadores, podamos inmiscuirnos, tomar el guante, comprometernos con todo esto. Eso es muy importante. Vos hablaste de los problemas a los que nos vemos expuestas o nos vemos sumidas las mujeres ante los roles tradicionales que nos han sido cultural e históricamente asignados, y que nos ponen barreras para poder avanzar ante las crisis, no solo en el mundo, sino también en los escenarios que nos plantea el futuro del mundo del trabajo. Así es que son temas súper interesantes, y si estamos hablando de mujeres rompiendo estereotipos, porque quiero aprovechar esta oportunidad, primero voy a pasarles un dato. Nosotros desde SBATOS, desde la Secretaría de Género, este año vamos a hacer visibles justamente, o sea, nos focalizamos en cómo conmemorar el 8M, lo vamos a hacer haciendo visibles a esas mujeres y diversidades que están incursionando en roles no tradicionales al género, allí donde antes éramos impensadas, y vamos a lanzar una campaña audiovisual a través de nuestras redes, invitamos a que la puedan ver. Y también quería mencionar, si hablamos de mujeres rompiendo estereotipos, que está presente en esta reunión, o por lo menos la vi recién, la compañera Sonia Cabala, que es la nueva gerenta general del APLA, y qué importante para nosotras, y qué orgullo, que esté a cargo de la agencia de planificación, una agencia que, bueno, que toma temas totalmente masculinizados, una mujer. Así que, bueno, aprovecho para mencionar esto, para felicitar a María Pía Ballarino y a Florencia Moragas por la organización de esta charla, que la verdad que creo que fue súper fructífera para todas nosotras, muy interesante. Y si tienen mensajes, comentarios, o si tienen preguntas, sobre todo para las expositoras, que sabemos que por ahí están cortas de tiempo, que lo puedan realizar a través del chat, y que entiendo que Florencia nos va a ayudar con las preguntas en este momento.
Cari, por ahora no había preguntas, pero también invitamos a que puedan habilitar, o sea, levantar la mano y habilitarse el micrófono si quieren también para hacer comentarios o preguntas sobre las presentaciones. Genial, genial, vamos con eso. Perdón, ahí vi justo que Pía había preguntado. Dice que yo quería saber qué se sabe respecto de la ley de teletrabajo que Sofía había mencionado, ¿no? Sobre la ley y la implementación. No sé a qué se refiere con qué se sabe, si es a que si ya está en vigencia o no, si está efectivo o no. La realidad es que sí, ya está en plena vigencia la ley de teletrabajo de la República Argentina, con lo cual ya estamos en capacidad de exigirla como trabajadores. Lo que pasa es que hubo mucha confusión respecto de su implementación a causa de la reglamentación de la misma, donde se estipulaba que iba a estar vigente únicamente para aquellos trabajos, aquellos puestos teletrabajables que empiecen a ser teletrabajables ahora. O sea, digamos, si yo venía teletrabajando antes, en la pandemia, no corría la ley, y sí corría para los nuevos puestos que se iban generando. Bueno, hay una controversia legal respecto de eso, y yo he consultado a diversos abogados, y hay abogados que dicen que no, que está vigente para todos, y abogados que dicen que sí, que solamente está vigente para los nuevos puestos de trabajo. No aplica a la administración pública, y veo la pregunta de Jesús Salim, no aplica a la administración pública porque la ley fue incorporada a la ley de contrato de trabajo, con lo cual solamente incorpora el empleo privado, no incorpora el empleo público. Esto se hizo así por varios motivos que no vienen al caso, pero sí es cierto que lamentablemente los trabajadores y servidores públicos no están contemplados dentro de la ley de teletrabajo, todos los trabajadores públicos. Así que solamente para el empleo privado, y encima con esta controversia respecto de nuevos puestos de trabajo, viejos puestos de trabajo, que ni siquiera los abogados se ponen muy de acuerdo cuál es la solución, así que yo, que no soy abogada, menos puedo responder eso. Así que está. No, tal vez para complementar un poco lo que dijo Sofía recién, porque es un debate que tenemos con varios abogados laboralistas sobre la ley de teletrabajo. Entender que la propia ley dice y habla de la necesidad de un acuerdo escrito para entrar en el régimen de teletrabajo. Hay varios doctrinarios que entienden que ese acuerdo, que además la propia ley pide que sea homologado, esto sería la intervención del SECLO para homologar este cambio de modalidad de prestación de los servicios, esa sería la vía, ¿no? Entonces hay un sector doctrinario que entiende que se requieren esos consentimientos para que haya plena aplicación. Esto en el marco de que hay un decreto que específicamente dice que la ley entró en vigencia. El tema es a quién se le aplica la ley, ¿no? Digamos, quiénes son las personas que tienen derecho a lo que está previsto dentro del marco normativo de la ley de teletrabajo, y acá viene este debate doctrinario, ¿no? De si viene a ser una situación fáctica de teletrabajo, o bien este cambiamiento, porque claro, hay un sector de la doctrina que habla del teletrabajo de la crisis, y es un teletrabajo unilateralmente dispuesto, que no hubo voluntariedad, digamos, por así decirlo, y que surge una situación especial y extraordinaria, que no sería lo mismo que el teletrabajo ortodoxo, que es que las partes acuerdan pasar a ese régimen, y hay un consentimiento por un acuerdo escrito que luego requeriría la homologación. Esto por un lado. Y después, porque justo vi la pregunta de mi colega Jesús, veamos cuáles son los organismos. Acuérdense que muchos organismos dentro del Estado, sobre todo por las rondas de negociación de 1975, ¿no? En donde se celebraron convenciones colectivas del trabajo en el marco de la ley 2744, entonces no todos los organismos del Estado se rigen por lo que es la ley marco de empleo público, sino que hay algunos organismos exceptuados porque entraron al régimen de convenciones colectivas 14250 con anterioridad a la vigencia de la ley que regula las negociaciones colectivas en el Estado y la aplicación de la ley marco.
Entonces, por ejemplo, en nuestro caso de vialidad nacional, estamos regulados por 14250 y 20744, que esto sería muy interesante entonces analizar si sería de aplicación directa o no, pero esto es interesante traerlo a la conversación. Perdón, si puedo agregar algo más, es importante también el tema de la negociación colectiva y todo lo que los sindicatos, las organizaciones que representamos a las y los trabajadores, podamos sumar desde ese ámbito, ¿no? Desde las actas paritarias, desde la negociación colectiva, porque es también un instrumento de regulación por excelencia y puede ayudar. De hecho, nosotros estamos preparando un acta COPAR en este sentido, ¿no? El teletrabajo. Bien, ahí había otra pregunta que tiene que ver con si existen datos, ¿no? Sobre los sectores que se vieron más afectados durante la pandemia. Dice, ¿cuáles son los sectores de actividad que se vieron más afectados durante la pandemia? Si es que hay algunos datos que permitan también poder mesurar, bueno, el impacto de esto, ¿no? No sé, Andrea, si querés. Sí, igual iba a decir, también quedó, Valeria se tuvo que retirar, pedía disculpas, pero también está Cecilia Lavena por ahí, Cecilia, incluso si desde OIT tienen algo y lo quieren compartir, también, nada, habilitate el micrófono cuando te lo consideres. Sí, justo Valeria se tuvo que retirar, ella puede brindar datos a nivel internacional. Los sectores más afectados son obviamente los que se vieron forzados por el aislamiento, todo lo que tiene que ver con la comercialización de productos, lo que tiene que ver con el servicio de turismo, de hotelería. Esto ya como que parece una redundancia comentar esto, y también los sectores de cuidado, obviamente, porque fueron afectados por este aislamiento y por esta disyuntiva de empleo fuera del hogar, empleo al interior del hogar, como mencionaba Sofía, tema de teletrabajo. Hay estudios específicos para la Argentina que se están desarrollando en este momento para poder aplicar un análisis, digamos, justamente de identificación de sectores estratégicos y analizar la situación prepandemia, durante la pandemia y en esta fase, que es la fase de recuperación, que todavía no están publicados, pero se van a compartir al momento de su publicación y se van a difundir. También les puedo pasar los documentos internacionales y notas de política de OIT donde se mencionan estos números a nivel global, si quieren, para su lectura. Bueno, Flor, no sé si te parece, ya teniendo 1 hora y media de reunión, si te parece que demos por finalizada esta primera charla. Ojalá que podamos organizar otras porque hay muchísimo para hablar sobre la temática. No sé qué piensan María Pía y vos. Les dejo a ustedes la palabra o para que cierre María Pía. O vos, Flor. Gracias, Cari. Bueno, yo solamente agradecerles a todas y a todos los presentes y a las panelistas en particular. Me voy con millones de preguntas, pero en todo caso me parece que usemos esta oportunidad como disparadora de una reflexión que mantengamos, porque me parece que hay como un montón de circunstancias particulares de los sectores, ¿no? Hablábamos de vialidad, todo el tiempo me resuena la cuestión de los peajes y de los corredores, de nuestros corredores viales, que es otra realidad que es diferente a la de vialidad, aunque es del sector vial, es diferente, son diferentes los puestos de trabajo. Lo mismo pasa en el sector del agua y el saneamiento, ¿no es cierto? O sea, tienen particularidades y cuestiones que obviamente algunas son comunes, como comentaban, ¿no? Esta cuestión de volver al hogar, todos volvimos un poco al hogar, ¿y qué pasa con eso? Ahí hay cuestiones seguramente comunes, pero también esta vuelta, esta recuperación, y también el mundo que se viene, más allá de la pandemia, ¿no? De mayor robotización, de mayor digitalización, digamos, independientemente de la pandemia, se viene un mundo diferente en el ámbito del trabajo, en los ámbitos laborales. Entonces a mí me parece muy oportuno que nos dediquemos de este 8 de marzo al próximo tal vez a seguir debatiendo sobre estos temas,
¿por qué no hacer recomendaciones por sectores de actividad, por lo menos los que están bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? De la mano de nuestras sindicalistas, porque creo que bueno, que tenemos que adelantarnos un poco, ¿no? Ya hemos vivido varias tragedias, ¿no? Como crisis económica, como las pandemias, etcétera. Entonces, ver si de manera prospectiva podemos hacer aportes para que esa recuperación y las nuevas maneras de afrontar posibles crisis futuras puedan ser con mayores herramientas que nos aporta el feminismo y la perspectiva de género. Entonces, digo, teniendo especialistas de lujo como las de hoy, dedicarnos quizás a elaborar materiales, bueno, ahí ya le buscaremos un poco el formato, pero que sirva para nuestros organismos por lo menos, y creo que haciendo un aporte a nuestros organismos lo hacemos al resto de los sectores de actividad en otros países, ¿no es cierto? Aportar, hacer un aporte desde Argentina, pero para el mundo también, porque me parece que es uno de los mayores desafíos. Y bueno, queremos que haya una recuperación económica, ¿no? Que haya más incorporación, primero más incorporación al trabajo, luego que ese trabajo sea formal, y además que ese trabajo sea con mayor igualdad. Entonces, digo, son una cantidad de desafíos que tenemos por delante que implica agudizar las herramientas, los instrumentos, porque me parece que el compromiso lo tenemos, así que bueno, nada, yo de mi parte y de parte de toda esta hermosa red que tenemos, que también nos gusta que nos conozcan, ¿no? La red de género y diversidad del Ministerio de Obras Públicas, que es muy potente y digamos, me parece que también es un instrumento a contagiar en otros espacios. Bueno, es muy valioso el aporte que ustedes nos hacen a nosotros, y me gustaría también que lo sistematicemos como para poder ofrecérselo a otros, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, y gracias, Cari, por coordinar desde ya. Esta es una red muy, muy amplia, como ustedes saben, participan los 8 sindicatos que tenemos en el Ministerio, y bueno, y absolutamente todos los organismos de obras públicas, así que estamos muy, muy contentas, pero no nos conformamos, ¿no es cierto, Karina y Flor? Vamos por más. Totalmente, vamos por más. Bueno, y a encontrarnos mañana en la plaza, Sí. que también es muy importante. Hay que pensar, pero también hay que activar, así que nos vemos mañana allí con los cascos de colores. Totalmente. Bueno, un abrazo, chicas, a todas, a todos, a todes. Gracias.